Saludos a todos, agradezco mucho a los organizadores y a ustedes los presentes esta oportunidad de mostrar la manera en que venimos aplicando en consultoría organizacional algunos elementos de las metodologías de sistemas y en especial de la cibernética. Nuestra empresa coincidentemente se llama Metodologías más Sistemas y nos definimos como un equipo de investigación aplicada autofinanciado. Decimos que somos un laboratorio permanente que viene desarrollando hace más de 25 años una arquitectura metodológica y tecnológica que despegó con la llegada del modelo Balázs Scorecard a nuestro medio a inicios del milenio. Quiero comentar que voy a guiarme de ciertas notas porque no quiero dejar de decir nada importante y al mismo tiempo no extenderme. Hemos implantado cientos de adaptaciones a la medida de este framework o marco conceptual para gestión estratégica, aplicando indicadores de gestión. También aplicando gestión de proyectos, como saben, incluye el Balance Scorecard y ahora, en los últimos años, introduciendo Scrum y enfoques ágiles. Al igual que ahora, más último, eh, usando el término OKR, sabiendo que son básicamente objetivos con metas y las metas numéricas, obviamente se extraen de KPIs o indicadores. Así que no hay mucha novedad con los OKRs. Hemos extendido también ese núcleo metodológico que fuimos creando con varios productos de planeamiento, despliegue, control y variantes, como digo, a otros ámbitos en que podían reutilizarse, como la transformación cultural, la transformación organizacional y en menor medida la transformación digital. Hemos aprendido cómo se desempeñan diversos tipos de sectores y empresas, y también el comportamiento de miles de empresarios, ejecutivos y funcionarios, lo cual es un activo importante para tratar a otras nuevas personas que requieren nuestro servicio y que requerimos un lenguaje, digamos, apropiado y afín al que ellos utilizan. Aunque esta vez voy a enfocarme, como ya comenté, en la cibernética, hemos recogido conceptos de otros marcos conceptuales que quiero repasar. Ello se inició y con gran fascinación en la uni. Continuó luego con el MBA que hice en la Universidad del Pacífico y se ha venido extendiendo mediante autoestudio durante más de 20 años que soy docente de posgrado en ESAN. Fue así que aprendí que Platón fue el primero en utilizar el término Kubernetes para denominar a quien hace el rol de timonel en un barco, ¿no? El que lleva el barco en aguas tortuosas. Ampere consolidó la utilización de ese término como equivalente a gobernanza, ¿no? Palabra que tiene en los últimos años bastante potencia para hablar de gestión a nivel global. Pero fue Wiener quien desarrolló la base matemática y la forma esencial con que conocemos ahora la cibernética, pero el punto de inflexión lo generó Ashby, médico, psiquiatra, neurólogo, ¿no? Que encontró y aplicó analogías del cerebro humano para crear mecanismos con cierto comportamiento inteligente, como fue su invención, el homeostato. Ahora, Jay Forrester, que lo conocí en la uni justamente en cursos de dinámica y sistemas, mostró cómo redes anidadas de ciclos de feedback para autorregulación facilitaron a nosotros en M+S entender el BCC como una particularidad de cómo funciona el mundo o partes del mundo y las organizaciones en especial. Bertalanffy con la teoría general de los sistemas nos pusieron lentes con los cuales comenzamos a ver de un color diferente casi todo el universo, incluyendo el no físico. Aplica para todo este enfoque. Las empresas en particular ya vienen utilizando ese enfoque también y lo conocí también en el posgrado. Checkland, y ahí también lo conocí en el Pacífico, con su metodología de los sistemas blandos, me dieron herramientas para momentos en que diferentes actores tienen lo que ahora se llama una narrativa diferente de los mismos hechos. Lo utilizaba en varios momentos, en el BCR fue en una oportunidad. Beer o Stafford Beer, este fue el último gran hallazgo. Conceptos como la autonomía alineada que está difundiendo hace algunos años Spotify o el paradigma de que las empresas deben trabajar como que tienen dentro también empresas, eh, son elementos que tienen como base o están incluidos en el modelo del sistema viable. Ese
framework que también Stafford Beer nos hizo conocer. Sin embargo, ninguno de estos marcos conceptuales los utilizamos totalmente y ni siquiera los comentamos con nuestros clientes, pues nos verían hablando un idioma que ellos no utilizan y ya hemos probado. Sin embargo, han formado una manera de pensar, diagnosticar, analizar y enfrentar problemas concretos de empresas complejas y están justamente incorporadas en lo que venimos desarrollando. Y ya mencioné la arquitectura metodológica y tecnológica que traduce en términos más reconocibles estas y otras ideas. Presentaré una diapositiva de cada uno de esos tres conceptos para nivelarnos en un mínimo de terminología. Ya comentamos que el término cibernética proviene del concepto que puede equivaler a timonel, es decir, quien tiene el timón en la mano, el líder de una organización o parte de ella, privada, estatal o de otra naturaleza. Este gobernante requiere llevar la organización a buen puerto, es decir, cumplir ciertos objetivos y metas. Sin embargo, el entorno actual, cada vez más turbulento, que acá se representa como la marea, eh, tiene mayor frecuencia de cambio y también los cambios son de mayor magnitud. Ello exige habilidades y herramientas conceptuales que justamente brindan la cibernética. Se requiere otro nivel de pensamiento y ahí viene donde podemos tomar algunas ideas. Eh, Ahora, con frecuencia aparecen modas en las que hay términos que nos parecen muy útiles e interesantes y lo son, pero al final son aplicaciones parciales de ideas más profundas, de la cibernética en particular y de otras ramas del enfoque de sistemas. Por ejemplo, el Balance Scorecard con sus semáforos rojos permiten identificar desvíos a corregir, pero también permiten identificar a veces necesidades del cambio de los mismos objetivos y las metas. Son dos tipos de cambios como vamos a ver más adelante. La visión esencial de un sistema que recibe inputs, vamos a hablar de feedback, pero primero veamos que se parte de que hay un sistema, entradas, salidas, bien parecido a la definición de un proceso. Este tipo de inicio hace ver de que el enfoque y procesos resulta tremendamente útil para aplicar simplificadamente el enfoque histórico, holístico, perdón, de sistemas. Ese enfoque amplio, ¿no? En la que no nos enfoquemos en pequeñas partes, eh, es algo que también se puede hacer con el enfoque y procesos. Es una manera simplificada. También los KPIs, ¿no? Se aplican, ¿no? Para definir metas, por ejemplo. Eh, Igualmente ya está esto definido en la cibernética. Hay un sensor que identifica si estamos o no lejos de la meta, como un termostato y otros mecanismos cibernéticos, o un balance scorecard, como dijimos. Y bueno, hay un controlador, que justamente el controlador permite identificar que, eso es una súper simplificación, que requieren tomarse acciones correctivas y preventivas para, digamos, corregir desvíos y con ello mejorar los resultados. La ley de la variedad requerida, que tiene una importancia similar a la ley de la variedad de Newton, dicen, ¿no? Que puede ser verbalizada como solo la variedad puede destruir la variedad. Veamos. Consideremos que estamos viendo el entorno de una organización. Naturalmente hay una parte del mismo, la parte naranja, que es el nicho o es el entorno más cercano sobre el cual se quiere controlar. No se quiere controlar todo el universo, sino esa parte del entorno. Y en amarillo están representados los elementos que pudiéramos decir que representan variedad. En la parte inferior es que comienza a aparecer el sistema controlador. Con control nos estamos refiriendo a la capacidad de influir o dirigir una cierta situación. En la parte inferior, como ya comenté, acá aparece posibilidades de manejo de la variedad del entorno a controlar. Por ejemplo, acá vemos que hay dos controles, pero de los cuales uno solo está siendo válido para este control. En esta otra tenemos uno que tiene cuatro alternativas de acción, pero
eh, tampoco funciona. Ninguno de ellos permitiría manejar la variedad que estamos mirando. Y bingo, aquí en el tercer caso, eh, este controlador tiene una respuesta para cada uno de los tres elementos. E inclusive hay un cuarto que no lo estoy usando, pero que podría ser utilizado si el entorno se extiende o varía. Bueno, como saben, esa es una ley que dicen que es muy importante, tiene mucha complejidad. Sin embargo, un ejemplo lo estamos aplicando nosotros cuando tenemos metamodelos, modelos que generan otros modelos o que permiten ayudar a definir otros modelos, que consolidan una gran cantidad de experiencias de las empresas que comenté hemos tenido como clientes, donde nos hemos centrado en analogías relevantes que pueden ser, digamos, reutilizables y que pueden ser aplicados en muchas situaciones. Reitero que control se refiere a la influencia que a veces algunas compañías, sobre todo las más grandes, tratan de tener, inclusive a nivel de políticos, como ocurre en todas partes. Y también a veces a individuos que requieren tener cierto control sobre sus pares o sobre sus jefaturas. A partir de este momento voy a hablar más de lo que hacemos en M+S en algunos aspectos que son relevantes para hoy día. La arquitectura metodológica y tecnológica que ya he mencionado, acá puedo representarlo en términos de cómo lo utilizamos en los proyectos reales. Aquí es esquemáticamente puesto como que tengo un proyecto, un PI, como le llamamos en nuestra codificación interna. Eso ya es el mundo real. Ahí estamos interactuando con los clientes. No es un modelo como van a ver lo que está en la parte superior, por eso le llamamos M0. Pero acá en el mundo conceptual se aparecen modelos. El primer nivel de modelo o representación son las propuestas metodológicas que justamente permiten presentar al cliente un plan de trabajo, pero en borrador primero, en la que mostramos una metodología a la medida para el caso que nos está llamando. Ya luego, cuando nos aprueban la propuesta, es que recién hacemos el plan de trabajo como parte del proyecto. Ese plan de trabajo refleja o modela lo que vamos a ejecutar luego en el mundo real, como dijimos. Pero el plan de trabajo que representa una metodología tiene pues bastante profundidad porque hay un producto detrás, un producto genérico, digamos, del cual estamos creando una instancia. Ese producto metodológico podría ser, por ejemplo, el famoso plan estratégico, que tiene varias posibilidades, más cortos, más extensos, con más o menos componentes, etcétera, y de él extraemos una instancia, como digo, para el plan de trabajo, pero que previamente ha sido una propuesta metodológica. Detrás del producto metodológico hay unidades metodológicas, que son como piezas o segmentos. Por ejemplo, eh, el Balance Scorecard tiene inclusive particiones. El mapa estratégico es una pieza, pero un tablero de gestión también es otra. El FODE con los objetivos tiene una matriz y así hay varios, ¿no? Algunos que pueden ser conocidos como la matriz de Ansoff o escenarios de futuro, etcétera. Las áreas metodológicas agrupan a unidades metodológicas afines, a veces porque van creciendo y se van poniendo demasiado densas, es que las desagregamos y agrupamos en un área metodológica. Y las líneas metodológicas son las que mencioné: transformación estratégica, transformación cultural, transformación organizativa y una que usamos menos, que es transformación digital, pero como somos de sistemas podríamos hacerlo. No es lo que más hacemos o lo que creemos que mejor podemos hacer. Eh, y hay una cuarta línea que es transversal, que es el cambio en sí, el manejo de la gestión del cambio y la implementación de todo lo anterior. Las unidades conceptuales son teoría complementaria. Y todo ello viene pues de un nivel general que le llamamos meta-modelo, no se nos ocurrió un nombre más adecuado, en que estas son guías, son todos documentación. La documentación de cómo definimos un método es el origen de todo. Y la diversidad convergente es un término que tomamos de un autor en la que buscaba analogías justamente en situaciones disímiles. Y el gran metamodelo, digamos, el que usamos más continuamente, es el que modela un proyecto. Cómo se hace un proyecto, eso está representado luego en un producto metodológico específico y por eso acá se nota que es una horizontal, perdón, una vertical que los une. Esto es pues un proceso de abstracción. A medida que hemos ido generando conocimiento en experiencias prácticas, los hemos ido acumulando, agrupando, consolidando y ahí hemos aplicado justamente esa ley de la variedad requerida.
Y a la inversa se puede ver como un proceso de instanciación o singularización. Como podrán notar, el modelo conceptual se puede agrupar en varios niveles, varias capas, pero el mundo real es uno solo, es el mundo físico. Bueno, ya hablé que un gran meta modelo es el que representa un proyecto genérico. Vamos a ver dos partes del ADC, los tipos de sesiones. Todo proyecto nuestro está basado en sesiones. Cotizamos en base a ellas. Hay sesiones de preparación con un pequeño equipo, desarrollo de un entregable, justamente que puede ser, hace un rato dije, un mapa estratégico o la matriz de Ansoff. Y luego validamos opcionalmente ese entregable, aunque digo opcional porque a veces se valida todo el paquete completo y a veces hasta el informe final. Y esto es en el cliente, en que puede ser asincrónico o sincrónico con el cliente, pero en gabinete M+S se reúne siempre para no dejar ninguna de esas reuniones sin tener antes una preparación o una organización, como le llamamos, para no confundir con preparación que está aquí con el cliente. Ahí avanzamos prototipos, sintetizamos, consolidamos lo que hemos visto en otras reuniones y esto se repite iterativamente por cada parte del proyecto, por cada entregable que a su vez corresponde usualmente a una unidad metodológica o a grupos de ellos. Eso se ve aquí, un proyecto que recoge pues conceptos generales al inicio, luego va teniendo ciclos como los que ya vimos de reuniones, pueden ser varios en cada fase, y con ellos generamos los entregables intermedios hasta llegar al entregable final que pudiera ser un cambio, ya no un documento, sino una transformación cultural, como decíamos, o una implementación real de lo que transforme estratégicamente una compañía. Y ya para ir acabando la parte en sí de nuestro quehacer, utilizamos estos ciclos, nos ha servido mucho para hablar de Business Agility y tener planes que no solamente sean una vez al año y ahí quedan, y esto típicamente se hace a fines de año, es lo ideal, sino de que puedan bajar a un nivel más de detalle, que son los planes trimestrales. Esa es la base del control. Ahí ya estamos entrando en el proceso de transformación, de cambio que puede ser controlado. Estos planes trimestrales se parten o se hacen de alguna manera planes anuales, ¿no? De indicadores e iniciativas y tienen sus controles respectivos con esa periodicidad que pocos tienen la disciplina de mantener. Sin embargo, aunque sea que se deje un mes de hacer la reunión, sugerimos que no falten a la siguiente y con eso se logra pues tener el proyecto, el megaproyecto que es el plan estratégico en rumbo. Pero podría ser, y aquí está esta flecha que muestra que podríamos cambiar el plan estratégico usando el concepto de control de contenido. Así como hay control de avance, el control de contenido se refiere a las metas, objetivos, iniciativas, lo que está contenido en un plan, inclusive lo que sirvió de base, que es un diagnóstico interno externo que podría haber cambiado. Eso trimestralmente se revisa y de esa manera tenemos un planeamiento vivo, un planeamiento que puede ir variando a medida que cambien las situaciones del entorno o internamente se han encontrado mejores maneras de pensar o de hacer las cosas. Y el último y tercer punto de mi presentación tiene una sola diapositiva en la que vamos a hablar de cómo hacemos estas consolidaciones de conocimiento a partir de los clientes, que típicamente son empresas. Muy poco hemos llegado a pymes, usualmente no logramos una oferta que pueda tener el alcance económico que la mayoría está dispuesto a invertir, pero ahora último estamos viendo y estamos llegando a personas. ¿Qué le vendemos a las personas? Empezando por acá abajo, toolkits. La documentación de la AMT ahora está fragmentada en elementos de documentación que tienen plantillas, tienen videos, tienen hasta crucigramas para hacer más lúdico el entendimiento de la terminología. Y luego el mentoring, que es la principal manera de dar servicio para nuestro caso, porque esperamos transferir el conocimiento al cliente, que él tenga un equipo interno que haga las veces de consultor de interno, valga la redundancia, cuando ya no estemos nosotros, para que sean autónomos y sostenibles. Como tenemos una variedad amplia de métodos, no tenemos problema en que se queden con un método porque hay más que ofrecer. Consulting es cuando no puede ese equipo soportar la sostenibilidad y tenemos nosotros que intervenir a trabajar a veces durante el desarrollo del proyecto y luego para mantenerlo vivo el sistema o el modelo de planeamiento y control.
Y todo esto no sería posible hacerlo y que con tanta diversidad, con tantos frentes como verán, porque es como que fuéramos varias consultoras en una, sin este repositorio donde están pues la MT y los toolkits, buena parte de ellos, pero también están los metamodelos que ya comenté hace un rato y el historial que representan esos logos en términos de proyectos terminados. Los informes de términos son valiosos, por ejemplo, para comparar cómo lo empezamos y qué hemos hecho y qué hemos terminado, pero también hay propuestas que nunca se concretaron, pero cuando desarrollamos una propuesta, usualmente creamos algunas ideas a la medida del cliente y así que pueden servir sobre todo para los nuevos integrantes de M+S, en que de manera rápida pueden aprender mucho de nuestra cultura y métodos viendo el historial y viendo la MT. Y como verán, pues este es un modo de knowledge management. Este es un círculo virtuoso que tratamos de mantener, pero que no únicamente se basa en la experiencia con los clientes que tenemos al frente, sino también es parte del laboratorio permanente de estar investigando nuevas prácticas, tendencias, que es lo que nos gusta y que nos mantiene ocupados pues de manera que el trabajo ya no es trabajo, ¿no? Estamos en flow cuando estamos investigando, leyendo e incorporando justamente conocimiento en el repositorio que a veces no ha venido de ningún cliente. Bueno, con eso termino. Agradezco mucho la atención. Pueden ubicarnos en nuestras redes. Eh, Sería un gusto que me hagan consultas sobre lo que he expuesto, porque no usualmente presentamos estas ideas, sino en concreto lo que vamos a vender. Hasta pronto, pues, y nuevamente un gran agradecimiento a los organizadores y a ustedes, los que están atendiendo esta presentación.